Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, Restaurando el Ser. Aquí estamos en este espacio físico etérico donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Te ofrecemos herramientas em, para que podamos ir juntas desmontando dogmas, despertando nuestra curiosidad para encaminarnos a una vida en armonía con el medio ambiente y con nosotros mismos en comunidad y en individual. Y bueno, aquí estoy con Eugenia McCarthy Hola, buenas noches. y con Diana Medina. Tal? Buenas noches. Y bueno, pues estamos pues haciendo una disertación acerca de todo este mundo de las leyes biológicas y bueno, de los síntomas físicos, básicamente, ¿no? Que son lo que nos atañe, ¿no? Pues a la humanidad entera, porque no hay quien no tenga síntomas físicos, ¿no? O sea, todos estamos en eso, todos, todos, absolutamente todos. Y entonces, em, me estaba pensando un poco en que cuando hay personas que nos buscan, ¿no? Para consulta y esto, ¿no? Por ejemplo, a mí en particular, no me buscan tanto para los síntomas físicos como a lo mejor a Eugenia, ¿no? Que sí es más claro, ¿no? En mi caso es menos, ¿no? Me buscan por la parte de terapia familiar, este, o psicológica, ¿no? Tal. Y entonces no hablamos de síntomas físicos, pero a lo largo del proceso va saliendo este asunto, ¿no? Y entonces cuando en general yo hago la pregunta de, pues, ¿cuál es tu estado de salud, no? Ah, bien, perfecto, todo bien. La verdad es que soy una persona muy sana, ¿no? Prácticamente no me enfermo de nada, ¿no? Y dices, ok, pero cuando haces la exploración profunda, a lo mejor en una línea de tiempo de las cosas que te han pasado a lo largo de la vida, resulta ser que es una fantasía el que tenemos un estado de salud así, bien, no me pasa nada, porque siempre encuentro que hubo, por ejemplo, no sé, viruela o varicela o de estas cosas de niño, o que hubo em, situaciones de mucho alergias respiratorias, de muchas cuestiones de piel o de problemas de visión, de alergias respiratorias de la boca, de los dientes, del aftas, de o sea, de un montón de cosas. Y entonces esta idea fantasiosa de que tengo una buena salud, en realidad no es así, ¿no? Pero visto desde las leyes biológicas, en realidad sabemos que pues es la vida, ¿no? Que la vida nos está enfrentando a retos en una manera continua, ¿no? Y que este planeta en el que vivimos nos reta todos los días, ¿no? Con situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en la mesa y hay que hablarlo y hay que decir, es que todos tenemos síntomas físicos todo el tiempo, ¿no? Y
Y tampoco significa que también está muy, muy puesto en, claro, ya estoy en esa edad en la que todo te duele. No, tampoco es por ahí, ¿no? Otra vez, es nuestra vida cotidiana, porque los niños también lo viven y lo viven todo el tiempo. Entonces, bueno, pues hablar un poco hoy de todo ese concepto de los síntomas físicos y de qué hacer con ello y dónde, qué son aquellas cosas que me ayudan a vivir mejor, ¿no? Y una de ellas es la espiritualidad, otra de ellas es la conciencia, ¿no? Recién, hace rato que nos conectamos para platicar un poquito antes de grabar, comentábamos Eugenia y yo, ¿no? Que hemos estado teniendo retos de salud importantes en los últimos años por la circunstancia que hemos vivido, ¿no? De pérdidas importantes, de una transformación de vida que, que le decía yo a Eugenia, ¿no? O sea, estamos en situaciones, y creo que las tres lo estamos, ¿no? En donde hemos tenido que cambiar nuestra vida 180 grados, ¿no? Y ponernos en otro lugar, ¿no? Y bueno, nos reíamos un poco Eugenia y yo, porque hay gente que dice que es un 360 grados, pero entonces ahí te quedas en el mismo lugar, ahí no cambiaste. Exacto. Son 180 grados, donde nos pusieron ya en otra situación de vida totalmente diferente de la que teníamos hace 2 años, ¿no? Entonces, y eso creo que aplica para prácticamente toda la humanidad, ¿no? Sí, o sea, todo aquel que se llame ser humano está supeditado a esto. Y cabe recordar, porque lo hemos hablado muchas veces en otros programas, que constantemente estamos viviendo estos conflictos biológicos, constantemente, ¿no? Algunas personas dicen que vivimos más de 20 conflictos al día, otros que más de 100. Nunca los he contado, pero sí, constantemente estamos viviendo los conflictos, ¿no? Tan solo la persona que le gusta ver las noticias, ¿no? Ujú, Ahí son N cantidad de conflictos, nomás de escuchar las noticias, no solo de lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa en otros lugares del planeta también, ¿no? ujú, Y todo el tiempo también estamos teniendo síntomas. A veces ni siquiera nos percatamos de que los tenemos. Uno de ellos es cuando una persona empieza con que le brinca el ojo, ¿no? Que es muy ujú, poco perceptible para los otros, pero la persona lo siente perfecto como el párpado, ¿no? Se mueve. Y eso es parte de la solución de un conflicto. O sea, tuvo el conflicto y su cuerpo lo está solucionando, está teniendo este pequeño síntoma y quizás dijo, ay, me brincó el ojo y haya sido una vez y ya pasó. mm. Pero así estamos todo el tiempo, ese es el reto. Ujú. Que mi micrófono está apagado. Claro, porque es que ahorita las estoy escuchando y es como poder aclarar el término constelación, ¿no? ¿A qué nos referimos con constelaciones, no? Porque el, la vida, o sea, la vida nos implica desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acaban de decir? Y entonces al final, decir que uno tiene un estado de salud bueno es más bien la percepción de que tus mecanismos de adaptación son funcionales, ¿sabes? Que te permiten lidiar con los desafíos cotidianos de la vida sin que termines en un hospital, ¿sí? Como no estoy enferma porque pues no voy a ver al médico, ¿no? O no me tuvieron que hospitalizar de emergencia. Entonces eso quiere decir que estás bien, ¿no? Entonces, Claro. bueno, sí, sí. O sea, pero eso no quiere decir que no haya procesos biológicos en tu cuerpo. Lo único que quiere decir es que tus procesos biológicos son lo suficientemente adaptativos, ¿sí? Como para no requerir de una intervención médica de urgencia, ¿sí? Ujú, ¿No? ujú. Y porque además nos habituamos al dolor, ¿no? O sea, yo escuchaba a Ivonne y yo decía,
Claro, pero lo que pasa es que más allá de que de repente hay eventos como este del ojo, que por supuesto me ha sucedido, ¿no? Del párpado que de repente empieza y tú dices, güey, ¿qué pedo? ¿No? Es que Ujú. porque no lo puedes parar, ¿no? Por más que Sí, le pones así, sigue, 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 sigue. y sigue. Y bueno, claro, hoy con las leyes biológicas entiendo que es una epicrisis y que no la puedo detener, tengo que esperar a que pase, ¿no? Pero, y entonces no me preocupa, ¿no? Ujú, Pero de repente esos pueden ser eventos únicos, ¿no? O que suceden muy de vez en cuando, que tampoco son situaciones que te hagan ir al médico, ¿no? Ujú, Entonces, es decir, solamente aquellas situaciones que son como constantes son las que te hacen ir al médico, ¿no? ujú, Pero en general estamos habituados, nos habituamos a vivir estresados, a vivir con dolor, ¿sabes? ujú, Y entonces, de repente, como tú decías, cuando vienen a una psicoterapia, ¿no? Porque, bueno, aquí pues, no vienen a tratar sus síntomas físicos, eh, pero te das cuenta de que están habituados, ¿no? Y entonces, ¿no? Y de repente sacan algo de la bolsa, ¿no? Y entonces ves la bolsa llena de medicamentos, ¿no? Y entonces tú dices, ¿y por qué traes tanto medicamento en tu bolsa, no? ujú, Y entonces, como hay muchos paliativos, como son los medicamentos, entonces la percepción es, yo estoy bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, has desarrollado estrategias para sobrevivir, pero la pregunta es, ¿pero en realidad vives en paz? ¿Vives en armonía? ¿Vives sintiéndote bien contigo misma, ¿no? O con tu entorno. ujú, ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando hablamos de constelaciones, hablamos de todos aquellos mecanismos que se activan, ¿sí? Y que van a resultar en un cambio de conducta, en un cambio en la percepción que tú tienes de la vida, ¿sí? Que otra vez es lo mejor que tu psique, y ahí sí yo quiero introducir el término psique, porque no es solamente un conflicto biológico, o sea, cuando hablamos ya de constelaciones, estamos hablando ya de la vida psíquica del sujeto, ¿sí? ujú, Donde en la psique entra el espíritu también. Ujú. Pero como el cuerpo, el cerebro está perfectamente diseñado, ¿sí? Para adaptarse, ¿sí? A las circunstancias de vida. ¿Sí? A ujú, las percepciones que cada uno de nosotros pueda tener, ¿sí? Entonces, y eso son lo que denominamos constelaciones o lo que se denomina constelaciones. Por eso decíamos, cuando hay dos o más conflictos que suceden de manera simultánea, ¿no? Y que un conflicto puede ser muy grandote, muy evidente, ¿sí? Pero en realidad puede haber conflictos pequeñitos en intensidad que son imperceptibles, pero que están presentes y que implican un segundo conflicto, ¿no? Y que entonces cuando hay dos conflictos activos, aunque uno sea grandote y el otro sea chiquito, sí, pero eso ya es una constelación y eso ya implica un cambio de conducta, ¿no? ujú. Entonces, esto, y por eso aquí con las constelaciones, particularmente con las constelaciones de la corteza, ¿no? Del ectodermo, ¿no? Que es el tejido más evolucionado, donde entran las constelaciones, lo que Hammer denomina constelaciones territoriales y no territoriales, que ahorita les vamos a explicar qué es eso, ¿no? Pero que al final estamos hablando de la parte más evolucionada, ¿sí? Del cerebro que tiene, vamos, tiene todos los recursos, ¿no? Para lidiar con los desafíos de la vida en grupo, de la vida en un grupo pequeño, como puede ser la nada, la familia, ¿no? Y de la vida en el grupo grande, que es la sociedad, sociedad. y los desafíos del medio ambiente, ¿no? Entonces, esto, bueno, no sé si quieran aportar algo. Sí, yo quisiera recordarle que nosotros como individuos tenemos varios cuerpos y los separamos para poder entenderlos mejor, ¿no? No. Entonces, uno de ellos es el cuerpo físico, que es el que nos, es donde sentimos los síntomas, o sea, donde tenemos el síntoma y es el que me duele, este se puede medir, pesar, tocar, ¿no? Pero además de este cuerpo físico tenemos los cuerpos etéreos, diría Ivonne.
que son el cuerpo emocional, el cuerpo mental y por supuesto el cuerpo espiritual. Y cabe recalcar que de todos estos cuerpos, el menos conocido es el cuerpo espiritual, pero es el más importante de todos, porque es el para qué de la vida. Y Ujú, e- este cuerpo espiritual va como el mental y el emocional a proyectarse, digamos que cualquier alteración desde estos otros cuerpos se va a ver en esta pantalla que es nuestro cuerpo físico. Es decir, los otros se proyectan en este cuerpo físico a través de los síntomas. Por eso es que, si recuerdan cuando estuvimos en nuestro programa del libro del doctor Mate, ¿no? Del cuerpo, cuando el cuerpo dice no. Y es que ajá, dice el cuerpo, hasta aquí, ya, porque no me haces caso. El cuerpo grita lo que está sucediendo en nuestros otros cuerpos. Entonces, el más importante de todos es el espiritual. Y muchas personas tienen ya como una resistencia a trabajar con ese cuerpo, ¿no? ujú, Y esta resistencia, pues les voy a dar una mala noticia, hace que su vida sea más fea, menos placentera, más difícil, ujú. ¿no? Y Claro. que ustedes se sientan peor de lo que ya están. Por eso, nosotras cuando invitamos a alguien a que haga su terapia, incluimos esta parte, incluimos el trabajo eh, desde la parte espiritual, porque la parte espiritual en el cuerpo espiritual es como el cuerpo físico. El cuerpo físico, para tenerlo fuerte, pues hay que hacer ejercicio, ¿no? Para mover los músculos, las articulaciones, etcétera. Hay que hacer ejercicio. Y para la parte espiritual y fortalecer el cuerpo espiritual, pues también hay que hacer ejercicios espirituales. Y fíjense que antes de entrar al programa platicábamos Ivonne y yo del que hay una diferencia, porque a veces confundimos. Hay una diferencia entre la espiritualidad y la religión, ¿no? La espiritualidad es otra cosa. Quizás la religión es la que nos da como formatos a seguir, ¿no? Para desarrollar la espiritualidad, pero no es la espiritualidad. Entonces, si uno empieza a entender esta parte y también aprendes que el cuerpo espiritual es lo más importante y que hay que hacer ejercicios espirituales para fortalecer este cuerpo, que eso va a repercutir en los otros cuerpos, incluyendo el físico, y eso es para mejorar tu calidad de vida, pues ahí se los dejamos sobre la mesa. Sí, Claro. sí, que este asunto del espíritu, pues tiene que ver con tu relación con un poder superior, como tú lo quieras llamar, ¿no? Dios, energía universal, naturaleza, en fin, como tú quieras decirle, pero es tu relación con eso. ¿Cómo tú te relacionas con eso? Claro, las religiones han sido lugares en donde te enseñan a relacionarte con eso, ¿no? Y te dan pautas, ¿no? Te dicen, ah, mira, si tú rezas este rezo cada no sé cuánto, si tú sigues este ritual, si tú haces esta cosa, ¿no? Vas a estar conectada, ¿no? Y a veces hay cosas muy lindas, ¿no? Yo creo que todas las religiones tienen prácticas muy lindas, em, pero hay otras que no son tan lindas o que no nos ayudan, más bien nos bloquean. Y entonces, pues es un trabajo que además se tiene que trabajar en la consulta de tu terapia, porque yo lo he mencionado varias veces, ¿no? Ese ser, como sea que tú lo concibas, en esta tierra está representado por mamá y papá. Entonces, si tú tienes atores con tu concepto de mamá y de papá,
vas a tener atores con Dios, ¿no? Porque en nuestro inconsciente se hace esa misma relación. Y algo que me llama la atención y que ahorita que nos cuente Diana de esto, ¿no? Ese enojo con Dios, ¿no? Que ni siquiera le podemos dar cabida porque no vaya a ser que ese Dios nos castigue o qué va a pasar con eso, ¿no? Pero Nos vamos a existe, enojar. ¿no? Sí, 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 claro. sí. Pero fíjate, digo, ya llegaremos al tema de las constelaciones, pero al final todo esto está relacionado, ¿no? Porque incluso para poder llegar al momentum en tu vida donde puedes trabajar la relación con Dios, tienes que estar en una determinada constelación, ¿no? Y esa constelación generalmente es el mecanismo de adaptación que sobreviene cuando tienes una pérdida significativa, ¿no? Como fue mi caso. Sí. Ha sido finalmente el caso. eh, a lo largo de la vida, quizás de muchas personas, también de ustedes, ¿no? Pero precisamente parte del proceso de duelo hay una fase del duelo, después de la negación, es el enojo, ¿no? Pero esto que decías, Ivonne, ¿no? De finalmente Dios, ¿no? O la Virgen, o en quien tú creas, ¿no? O como le quieras llamar, ¿no? Pero bueno, vivimos en una cultura católica, ¿sí? Principalmente, ¿no? Ujú. Cristiana, católica, como le quieran llamar, ¿no? Esto, donde existe esta figura de Dios, que además es masculina, ¿sí? Entonces, de hecho, se le llama Dios Padre. Entonces, hay un vínculo directo con papá, ¿sí? Y es muy curioso porque ahora que lo pienso, yo siempre en esta cultura religiosa en la que estamos inmersos, yo siempre tenía problemas con la Virgen María, ¿no? Y bueno, a mí el 12 de diciembre y las peregrinaciones en la villa, no sabes, Mm, ¿no? Y fue muy gracioso porque fue a través de una paciente que ella era muy creyente de la Virgen y ella, pero es que ¿por qué no crees en la Virgen? ¿No? Porque yo le hablaba mucho de Dios, pero ella decía, pero la Virgen, ¿no? Sí, no, la Virgen me cae mal, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, al final del día, a mí quien me abandonó fue mi mamá. O sea, íbamos y me abandonó. Claro, no se murió con la intención de abandonarme, pero yo me sentía abandonada por mamá, ¿no? Entonces, yo estaba enojada con la figura materna, ujú, ¿sí? O sea, a mí la Virgen no me entraba, ¿no? Y eso de la energía femenina es ujú. jalada. Entonces, ahí es donde está el enojo, ¿no? Y parte, digamos, del duelo que tuve que hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Que más es de varios años, o sea, porque esto no es algo que se solucione ahorita, ¿no? O sea, hoy lo identificas, no, y te tardas varios años en procesarlo, en identificarlo, ¿no? Entonces, eh, ese duelo eh, digamos, culminó con darme cuenta de la gran rabia que yo tenía en contra de mi madre porque me había abandonado, ¿no? Porque finalmente mi niña interna se sentía eso, abandonada, ¿no? ¿Y por qué te fuiste? ¿No? ¿Con qué derecho me dejas aquí solita? ¿No? Y eso es darte cuenta que estás enojado con Dios, ¿no? Porque yo, vamos, también en ese duelo, ¿no? En esos primeros años, primeros meses después de su muerte, claro, yo sí eh, digamos, el dios masculino o el aspecto masculino de la divinidad sí me llevaba bien con él, porque además mi papá fue quien me enseñó esta parte, él me enseñó metafísica, ¿no? Pero después, claro, yo le pedía cosas a este dios masculino y pues no sucedía lo que yo quería, ¿no? Entonces me enojé también con ese dios masculino, ¿no? Entonces, muy enojada, o sea, muy enojada, pero además cuando te enojas con la divinidad, como la quieras llamar o describir, te sientes abandonada. Es una sensación de desamparo
desamparo, Ujú. ¿sí? Es desamparo, o sea, es espeluznante, o sea, es que no hay quien me sostenga, ¿en quién confío? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque además los seres humanos, claro, buscas en otras relaciones, ¿no? O sea, buscas en tus amigas, en tus familiares, ¿no? Buscas y, y al final del día te das cuenta que todos te decepcionan, ¿no? O sea, yo antes de llegar a la escuela de Ramta, que para mí fue la que me ancló, ¿no? Pero en esa búsqueda, pues fui a varias partes, ¿no? En esta búsqueda espiritual, entonces fui con gentes que canalizaban seres, y entonces yo decía, ¿qué es eso, no? Pero yo iba, ¿no? Yo soy chismosa, hay que decirlo, ¿no? Por eso me dedico a la psicología, me gusta el chisme. Entonces, pues voy de metiche, ¿no? Y entonces yo decía, güey, no, ¿qué es esto? O sea, esta gente está malita de la cabeza, ¿no? Porque además, cuando estás en esta sensación de desamparo, y esto es importante decirlo, ¿sí? Le cedes tu poder al otro. Porque es tanta tu necesidad de encontrar algo que te ancle, que te guíe, que te acoja, que te sostenga, que en ese momento eres muy vulnerable y entonces puedes ir a un grupo religioso, el que sea, ¿sí? O alguna medium, lo que fuera, y entonces te pueden enamorar diciéndote cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y hay gente que en ese momento cede su poder. O sea, ahí es cuando ciegamente empiezas a seguir una organización religiosa o una ideología y una organización religiosa, no necesariamente hablo del catolicismo, vamos, del lado del occidental de las iglesias cristianas, ¿no? También están los budistas, Ujú. el yoga y el no sé qué, o sea, donde cada uno de esos tiene su filosofía que no es mala, pero que también, como ha sucedido en el cristianismo, de repente hay grupitos, ¿no? Del maestro 1 y del maestro 2 y del maestro 3, ¿no? Y que toman esas enseñanzas eh, antiguas, ¿no? Que son riquísimas, ¿no? Que traen un contenido maravilloso, pero que después lo agarran y lo modifican de acuerdo cada quien a su experiencia y entonces también te encuentras con que te manipulan, ¿no? Y tú en este momento de vulnerabilidad, de enojo, de desamparo, caes en cualquiera de estos grupos, ¿no? Y no tienes cuidado, ¿no? Entonces ahí ya va a depender y vamos, si caes, pues bueno, tampoco es malo, forma parte de tu experiencia porque tienes que estar ahí para darte cuenta de que eso no es. Sí. ¿Sí me explico? Y entonces, digo, yo en ese recorrido, pues bueno, en ese recorrido, en esa necesidad, en ese enojo, ¿no? Pues fui a dar eventualmente después de 6 años, ¿no? A la escuela de Ramta, ¿no? Y ahí encontré ancla, ¿sí? O sea, ahí encontré a alguien que me transmitió una enseñanza espiritual que era congruente con la metafísica que me había enseñado mi papá anteriormente, ¿no? Y que me ancló, ¿sí? Con la estrategia que yo necesitaba, ¿no? De una manera muy contundente, muy ruda, porque las enseñanzas de Ramta son rudas, o sea, es rudo, es concreto, es directo, pero eso era lo que yo necesitaba. ¿Sí? Ujú. Entonces, y en ese periodo de reconciliación con este aspecto de la divinidad, fue que me di cuenta del profundo enojo que tenía, ¿no? Con mi madre, ¿sí? Y con Dios, porque Porque yo creo que Dios se enojó Que sí. ahora conviene, porque acompaña y ¿dónde está? ¿No es cierto? No. Es que te nos congelaste. nos congelaste en la última frase, así es que decíamos que si Dios se había enojado contigo. Si no es cierto, no está, ¿dónde está? Así congelado, cabrón, ¿no? Ok. Que más te sientes mal, ¿no? O sea, la sensación en el cuerpo físico es terrible, ¿no? Ujú.
Y también, fíjate, en ese periodo de mi vida me di cuenta que, porque o sea, el nivel de angustia, en verdad, de perturbación que sientes en el cuerpo es tal, ¿no? Eh, que es el momento otra vez en el que, pues dependiendo de tu contexto sociocultural, pues puedes caer en el abuso de sustancias, ¿sí? Ujú. Pues yo en ese mismo periodo de mi vida, yo les puedo describir, y porque además en mi contexto social tenía con quién compartir, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo puedo describir un periodo de alcoholismo severo, grave, ¿no? Divertido, ¿sí? Me la pasé muy bien, pues chupé un chingo. ¿Por qué? Porque el alcohol en este caso es lo que te ayuda, se convierte en un medio para disminuir el estado de ansiedad, ¿sí? Sí. Y bueno, hay quienes se quedan ahí, ¿no? Hay quienes siguen allí. Bueno, yo atravesé por allí, lo atravesé, salí, ¿no? O sea, en algún momento también con este mismo grupo social, no, hicimos un cambio muy drástico, ¿no? Porque de ir al antro 3 veces a la semana, empezamos a nadar 2 veces a la semana, ¿no? Mm, Un poco drástico. ujú. Ya no hacía antro los sábados. Pero fíjate, ahí es cuando te das cuenta cómo las situaciones de la vida, ¿no? Porque parte de lo que nos puso un alto a nosotras, ¿sí? Fue el alcoholímetro de la Ciudad de México, ¿no? Porque fue así o sea, de repente pusieron el alcoholímetro y fue así no. O sea, digo, nunca me pasó nada, yo siempre salí derechito del antro a mi casa, llegaba perfecta, ¿no? Gateando, pero perfecta, ¿sí? Y entonces yo no me arriesgaba a que me paren y me metan a los separos, ¿qué te pasa? O sea, ¡pum! O sea, eso fue así ese, fíjate, es un comando super yoico Ujú. que a nosotros nos funcionó muy bien, a mí me funcionó muy bien, porque pues, no, y después, claro, dejamos de salir, porque después, ¿a quién va a llevar coche? No, yo no, porque nadie quería conducir, ¿no? Ujú. Entonces, pero fíjate, esas son las circunstancias que te van llevando. Es como, a ver, entonces de repente el mensaje de la vida es, bueno, ya este periodo ya se acabó, entonces tiene que venir algo que te saca, ¿no? Sí. Y no fue, digamos, hasta que llegué después o sea, ya estaba yo en la escuela de Ramta, ¿no? Y también conocí personas que me permitieron seguir con este proceso de elaboración, hasta que pude hacer una descarga de enojo, ¿no? Rotundo, así de mentada de madre, ¿no? Esto, y donde me di cuenta que estaba yo enojada con Dios, ¿no? Y tuve que retomar además lecturas que para mí en su momento, en un momento anterior habían sido significativas, que era, por ejemplo, Caballo de Troya, ¿no? De J.J. Benítez, ¿no? Que para ese entonces no me acuerdo qué Caballo de Troya salió, porque ya saben que son 10 libros que no han sido publicados a lo largo de 30, 35, 40 años, ¿no? Más o menos. Entonces no me acuerdo qué número de Caballo de Troya salió en ese momento, ¿no? Pero fue la lectura que yo dije, porque yo soy adicta, ¿no? Es así ya salió otro Caballo de Troya, entonces ahí voy luego a correr, y me volvió a sacar, ¿me explico? O sea, esa lectura en ese momento me volvió a sacar, ¿no? Y ya fue lo que me permitió pues, empezar mi camino y seguir mi camino en la escuela de Ramta, también un periodo de tiempo, ¿no? 5 años, más o menos, 5, 6 años, y después también se acabó, ¿no? Y ya lo que sigue. Entonces, todas esas, además, son constelaciones por las que fui pasando, Ujú, ¿no? O sea, ujú, que son hoy lo entiendo así, me queda claro, ¿no? Que son los cambios de conducta, ¿no? Que fui teniendo, las percepciones que fui teniendo. Fíjate que otra cosa que me sacó ahorita que lo estoy pensando, debe haber sido una constelación de esas, ¿cómo es la flotante, la planeante? ¿No? ujú. Porque si hay algo de lo que yo soy fan es de Harry Potter y del Señor de los Anillos. Y todos los principios del 2000, que fue cuando falleció mi mamá murió en el 2000, empezaron a salir estas películas, Ujú. ¿no? Y esa fantasía, ese mundo fantástico de la magia, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal, que está representado en esas películas, ¿no?
Bueno, eso a mí me daba vida, ¿sabes? O sea, ¿no? Entonces, vas encontrando en tu entorno, ¿no? Y en el entorno social más grande, ¿sí? Atisbos de esperanza, ¿no? Porque cuando yo llegué a la escuela de Ramta, a mí lo que yo sentí, ¿no? Cuando yo vi la escuela de Ramta, o sea, cuando vi a Ramta y lo escuché, yo dije, ¡ah! Sentí esperanza, ¿no? Así. O sea, de ese sensación de dolor, de desamparo, de tirarte, ya no quiero vivir, de pues, pues un trago más, pues un trago más, pues ¿qué más da? Ujú. Y con hartos deseos, además, de no querer seguir con vida. O sea, a mí, claro, nunca lo dije así, ¿no? Hoy lo puedo decir, pero yo lo único que pensaba es, yo quiero estar con mi mamá. Y yo quiero estar con mi mamá, y yo quiero estar con mi mamá, y todos los días pensaba eso, ¿no? Hasta que llegué y encontré esperanza. Sí, pero esa sensación, ¿no? Que más ahorita, pues el recuerdo me causa un poquito de lágrimas, ¿no? Pero ya no es la angustia que sentía hasta acá, que había que disolver en alcohol, ¿no? Mm. Esto, y que bueno, a Dios gracias, porque en mi entorno social no hay droga, ¿no? Entonces, pero si tú en ese momento de mi vida me hubieses puesto una línea de coca enfrente, me la tiro, ¿no? Fácil, ¿sí? Porque ese es el estado en el que estás, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, una divinidad, ¿sí? Algo me protegió de no caer en eso, ¿sí? Porque no había nadie alrededor que me ofreciera. Pues no hubo de dónde, ¿no? Porque además, eh, bueno, en fin. Entonces, ese es el proceso, ¿no? O sea, tú atraviesas ese tipo de cosas y van saliendo cosas que te van guiando, que te van sacando, ¿no? Que son significativas para ti, que bueno, claro, o sea, hay quien escuchará El Señor de los Anillos y Harry Potter y se reirá de mí, ¿no? Entonces, todavía tengo por ahí guardados incluso unos libros, porque ese fue mi proceso de duelo, ¿sabes? O sea, unos libros es una serie de Timun Mas, la editorial Timun Mas, que habla de dragones y se llama La Dragonlance, ¿no? Entonces son como 20 libros, ¿sí? ¿No? Que es más o menos la misma historia, o sea, con los mismos personajes y se van repitiendo, pero entonces hay elfos y hay dragones de distintos colores, ¿no? Y están los elfos, los héroes, los enanos, los no sé qué, y claro, todo es una representación de la guerra, tipo El Señor de los Anillos, hagan de cuenta, ¿no? Que es la serie de la Dragonlance, muy buena serie. Pero yo devoraba esos libros, ¿no? Y terminaba un libro, ¿no? Y salía de mi consulta, terminaba mi consulta e iba a las librerías ahí de Coyoacán, ¿no? En la Ciudad de México, a comprar el siguiente libro, porque yo necesitaba leer, o sea, era una adicción, ¿no? Esa era mi adicción, o sea, yo fui adicta, ¿no? Entonces, pero bueno, una de mis adicciones fue en la mitología fantástica, ¿no? Ujú. Entonces, eh, tú lo atraviesas, ¿no? Y lo atraviesas hasta que te llega algo que te da esperanza, ¿no? Y en el momento en el que yo obtuve esperanza, dije, bueno, ok, aquí, pero de aquí me cuelgo, ¿no? Y ahí es donde empecé mi largo proceso de reconciliarme con la figura divina, ¿no? Con la divinidad, con Dios, con Jesucristo. Ahora sí, ya incluyo a la Virgen María, la representación de la divinidad femenina, Femenina. ¿no? Y la integración de ambos, ¿no? Y entonces volteas a ver tu recorrido, ¿no? Y te das cuenta de cómo al final todo ese dolor, ¿no? También es lo que te trajo a ser la persona que eres y a estar donde estás, ¿no? Ujú. Y que sin ese dolor, o sea, bueno, sin esas experiencias, pues no estaría yo aquí hoy con ustedes, ¿no? ¿Sí? Pero entonces y
todo ese recorrido que les acabo de contar también es el recorrido de distintas constelaciones. O sea, ¿por qué? Porque tenía cualquier cantidad de conflictos, ¿sí? Entonces, claro, no, como decías tú, Ivonne, ¿no? No, nunca caí en el hospital, ¿no? O sea, digo, dolor de espalda y de cuello siempre he tenido, ahorita tengo, ¿no? Porque eso de que uno carga con más responsabilidades de las que le corresponden, ¿no? Y entonces todo hay que solucionar, pues yo soy de esas. Entonces, claro, tengo todo esto tenso, pero es algo con lo que vives, ¿no? Aprendes a vivir con eso, ¿no? Entonces, pero en todo este recorrido de vida, pues a lo mejor me dio gripe, tuve varicela, ¿no? 38 años después de que solucioné mi separación con mamá, ¿no? Pero digo, aparte de la varicela, creo que fue la más grave que tuve, ¿no? Y que además hoy la recuerdo y fue deliciosa, ¿no? Porque estar una semana en casa porque no puedes salir, ¿no? Digo, no, en la fantasía del contagio, pero en realidad porque te ves horrible, porque estás toda llena de pústulas, ¿no? Esto, pero no saben qué maravilla. O sea, porque yo recuerdo esa semana encerrada en casa como la semana en que pude soltar, porque no podía hacer nada, no podía salir, ¿no? Entonces tuve que soltar el control de todo, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Me eché 3 libros. Así de, libros y series de televisión en una semana, ¿no? Estuve encerradita en mi casa. Entonces, eh, y eso es terminar, o sea, de expresar el enojo, ¿no? Es decir, y tienes derecho a enojarte, ¿no? Y tienes derecho a enojarte con Dios, ¿no? Y además tienes derecho a mentarle a la madre, porque además si Dios es Dios, que era lo que yo pensaba, pues si Dios es Dios y me ama de manera incondicional, tiene que aguantar vara, cabrón. O sea, Dios no me va a dejar de amar porque yo le miente a la madre, ¿no? Porque si no, no es Dios, ¿no? O sea, Dios, Jesucristo, la Virgen María, quien tú quieras, o sea, si en realidad son esos seres amorosos, ¿no? De los que tanto hablan, de los que Ramta habla, ¿no? También del el Dios desconocido, ¿sí? Que es amor incondicional, pues me puedo enojar con él, pues, ¿no? Y no me va a dejar de creer, porque es No. Dios. Entonces, bueno, me eché un choro muy largo para responder el asunto del enojo con Dios, pero sí, son situaciones de vida que tienes que atravesar para estar donde estás, ¿no? Y que si estás atravesándolas, está bien, ¿sí? No es fácil, es de la chingada, ¿sí? Pero si estás en eso, estás en el camino. Ujú. Y que puedes darte el permiso de caerte, de ser Claro. vulnerable, de buscar ayuda, de tener a alguien que te pueda dar la mano y te pueda ayudar a atravesar esos procesos, ¿no? Porque la búsqueda de Dios es muy complicada. Claro. Es muy complicada, no es fácil, tiene muchos vericuetos, igual que lo es la relación con mamá y con papá. O sea, es que son nuestros referentes y lo serán por toda tu existencia, ¿no? O sea, siempre va a ser un proceso complicado el que hay con papá y mamá, por lo tanto, este, con Dios Padre, Dios Madre, ¿no? Estará presente ese proceso. Y eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Como humanos, que somos seres espirituales atravesando una experiencia corporal, encarnada, pero somos seres, somos espíritus, ¿no? No somos un cuerpo que está buscando ahí un espíritu, no, no, eres un espíritu que está encarnado para vivir todas estas experiencias. Todo es parte de la vida, ¿no? Ese es el para qué de la vida. Y había una diferencia que si tú estás pasando por una situación difícil, tienes una gran dificultad en este momento en tu vida, pues pregúntate para qué me sucede esto. No te preguntes el por qué, porque la respuesta no te va a llegar. Y te lo Ujú. decimos por experiencia. O sea, pregunta para qué.
Y en el momento que tú empiezas a preguntar, ¿para qué me va de la cachetada aquí en mi vida? ¿O para qué estoy pasando por esta situación tan difícil de separación, de lo que te haya sucedido? Entonces va a llegar algo, así como en la historia que nos acaba de generosamente compartir Diana, de su historia personal, siempre hubo algo que hizo un parteaguas, ¿no? Algo que cambió su camino o el camino que estaba siguiendo. Y Claro, créeme que si tú te preguntas eso, ¿para qué estoy aquí en este momento viviendo esta vida, y perdón por la palabra, pero de mierda, ¿no? sí, Así, entonces te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que te va a llegar por algún lado una respuesta que te pueda cambiar el rumbo en tu vida. Ujú. así es. Bienvenida, Ivonne, de regreso. Nos quedamos en el aire. Está No tienes tu micrófono apagado. micrófono. Me sacaron. Sí, van dos. Sí, ya van dos que no les gusta que hables del espíritu. No. No. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación que nosotros hacemos, es precisamente el que tú tengas otra mirada con respecto a lo que sucede en tu vida y, por supuesto, una propuesta de qué puedes hacer para cambiarla, si quieres cambiarla, ¿no? Todos tenemos un proceso en la vida. Nuestros procesos son diferentes de cualquier otro proceso y lo único que sí tenemos que aceptar es que es 100% nuestra responsabilidad de quedarnos ahí o de salir de ahí y cambiar en estos 180 grados, ¿no? Ujú. Porque sí, no, hasta ahora que lo estamos platicando, güey, 360 grados vuelves a quedar en el mismo lugar, o sea, de nada sirvió que hayas pasado por tantas cosas para quedarte igual, ¿no? Sí. Pues está ahí la propuesta. Pues sí, porque sí, hay que transformarse, si no, pues no vale la pena, ¿no? Y el trabajo es arduo como para quedarte en el mismo lugar, ¿no? Sí, Y en todos esos vericuetos hay síntomas físicos. Ujú. Hay síntomas físicos que sabiendo las leyes biológicas los atraviesas de una mucho mejor manera, ¿no? Que era lo que platicábamos Eugenia y yo también antes de entrar, ¿no? O sea, me encantó tu ejemplo, Eugenia, ¿no? De ir a entregar el coche de tu marido, ¿no? Dejarlo y de repente un dolor corporal, ¿no? generalizado, sí, Tremendo que pues si no sabes de leyes biológicas, a lo mejor ahorita ya estarías en el hospital, Claro, porque ¿no? más como no entendemos los síntomas físicos y nos dan miedo, entonces corremos al hospital, ¿no? Y hay momentos en que por supuesto es necesario, pero con este conocimiento pues, te evitas experiencias innecesarias, deja gastos innecesarios, experiencias innecesarias, ¿no? sí. Ujú. Má- Sí, más, porque, perdón, te evitas más shocks biológicos, porque Sí. lo que te va a decir el doctor, bueno, ¿no? En lugar de levantarte el ánimo, te lo deja más pisoteado en el, así ¿no? es, así es. Ujú. Y no es eso, ¿no? O sea, quitar el miedo. No, no es que, a ver, no quitamos los shocks biológicos, no los quitamos porque son la vida. Tú los vas a seguir teniendo. O no quitamos las constelaciones cerebrales, no las quitamos. Son tu posibilidad de seguir adelante con la vida. Gracias a las constelaciones, seguimos adelante con la vida, ¿no? Encontramos soluciones, caminamos, ¿no? Para poder después caernos, levantarnos y vivir una vida muchísimo mejor,
de cuando no sabemos esto, porque nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Hemos experimentado la transformación tan grande de vivir en el miedo de los síntomas físicos a vivir en la conciencia de qué me está diciendo este síntoma, ¿no? O sea, ¿ya estoy en solución? ¿Estoy en epicrisis? ¿O me estoy quedando Reciclando. en un reciclaje, ¿no? ¿Dónde ando? Pero es muy diferente eso a morirte de miedo y voy corriendo, ¿no? O sea, les comparto, ¿no? Que fue como 2 semanas bueno, en fin, X circunstancia, ¿no? Una hemorragia, severa ¿no? De colon y tranquila, ¿no? Tranquila, porque sé perfectamente bien de qué se trataba, ¿no? Y aquí estoy perfectamente bien. No fui a ningún doctor, a nada, porque sé exactamente de qué se trata el asunto, ¿no? Claro, también con la conciencia de, en ese momento no lo pude hablar con nadie, porque los que me rodeaban en ese momento se iban a panicar si yo hablaba de esto, ¿no? Ujú. Pero cuando ya llegué con alguien correcto, ¿no? Pues ya le platiqué, oye, me pasó esto. Ah, qué susto. Sí, ya, adiós, bye. ¿No? Acabó. Pero dijiste algo clave, qué susto, porque a pesar de Ujú, conocer las 5 leyes, ¿no? claro. Y estar en este proceso desde hace bastante tiempo, asusta, Ujú. asusta, ¿no? Porque ver sangre sí asusta, sobre todo si es la tuya, ¿no? Sí, claro, por Si es la supuesto. tuya, ¡ay, qué horror! No, y luego así le empecé a hablar a mi vaso, ¿no? Ajá, Tranquilo, tranquilo, todo bien. ¿Tú? tú Aguanta, vara, tranquila, aguanta, vara. claro. Empiezas a utilizar todas las estrategias que has aprendido a lo largo de todo este tiempo y de este entrenamiento en la vida. Ujú. Y Claro. bueno, creo que me gustaría terminar diciendo que el cuerpo es espiritual. Ujú. O sea, esto que yo hice de hablarle a mi vaso y decirle, tú tranquilo, todo va a estar bien, fue un proceso espiritual, porque nuestro cuerpo es espíritu. Ujú. Y entonces, amar nuestro cuerpo porque es el espíritu encarnado, ¿no? Ujú. Así que, bueno, lo cual me recuerda invitarlos a un reto de 21 días que voy a iniciar el 18 de julio de compasión por el cuerpo, que va a estar súper padre. Incluyo mucho de esto de las leyes biológicas. Entonces, bueno, estás invitada a hacerlo. Además de nuestro Código código Tortuga. Tortuga, ¿no? Que está a la venta en nuestras redes de Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y nuestra página web. Ahí puedes adquirir el Código Tortuga, que es un libro dirigido específicamente a los procesos de ansiedad y que tiene un costo muy bajo y bueno, pues nos interesa mucho que llegue a muchas personas. Claro, en nuestro sitio web en restaurandoalser.com, ¿verdad? Así es, Ok. Sí. así es. Entonces recuerden que somos Restaurando al Ser, somos únicas en América Latina, no hay otro Restaurando al Ser más que nosotras, ¿sí? En América Latina y en el mundo de habla hispana y en el mundo en general, ¿no? Y en el mundo mundial, En el mundo mundial, solo existimos nosotras como Restaurando al Ser, ¿no? Y que nuestro objetivo es precisamente ese, ¿no? El que puedas integrar, el que podamos integrar todas nuestras experiencias desde nuestro cuerpo biológico, espiritual, nuestra psique, ¿sí? Y creo que esto que dijiste del reto que vas a presentar, ¿no? Aprender a ser compasivos, compasivas con tu cuerpo, ¿no? De
entender tus respuestas biológicas, ¿no? Porque luego llevamos al cuerpo que le hagan unos procedimientos violentísimos ahí en los hospitales. Uy, ¿qué pido? O sea, mejor me quedo en mi casa, ¿no? O sea, Ujú. entonces, esto, entonces como que aprender a discernir una urgencia médica real, que por supuesto necesita ser atendida en un hospital, a la urgencia psicológica, ¿no? O sea, la urgencia de que tú crees que algo te va a pasar, pero cuando en realidad tu cuerpo está bien, ¿no? O está Ujú. atravesando lo que tiene que atravesar, pero no es una urgencia médica, ¿no? Ujú. Entonces, en fin. Entonces, pues bueno, creo que ya llegamos al fin de nuestro programa, un poquito entrecortado, pero bueno, eh, hay una cosa maravillosa que se llama edición. Así es. Sí, Pues un placer, muchas gracias Ivonne, muchas gracias Eugenia. Ujú. gracias. Gracias. Denos un like, suscribirse al canal, síganos en redes, compren el código Tortuga, ¿sí? Ujú. Corazón, Ujú. Corazón. Corazoncito. de Compartan, corazón. por favor, ujú, para que podamos llegar a el mayor número de personas en el mundo mundial de habla hispana. Así es. Así es. Bueno, pues gracias y nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Bye.